¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con, y como todos los martes la cita es con la Fundación Forjando Futuros, y estamos hablando en estos últimos programas con candidatos, ya sea a la alcaldía de Medellín o la gobernación de Antioquia, enfocados básicamente en el tema de los líderes sociales y también en el aumento de los homicidios y homicidios específicamente de líderes sociales en el territorio antioqueño, como es el caso de esta noche, porque tenemos invitado precandidato a la gobernación de Antioquia. Pero antes, saludar a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Buenas noches, Gerardo. Germán, a los televidentes, a Mauricio Pérez, precandidato por Compromiso Ciudadano a la gobernación de Antioquia. Muy buenas noches y bueno, para conversar sobre los temas en una futura gobernación de Mauricio Pérez en Antioquia. Y bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Germán. Gerardo, pues es un placer estar acá. Estoy contento para conversar de estos temas y para ver lo que sigue. Bueno, comencemos hablando, Gerardo, de ese tema. La semana pasada hubo un revuelo por el asesinato de María del Pilar Hurtado y ahora resultan amenazas a otros líderes sociales, y pasa lo mismo en el departamento de Antioquia, gente que tiene que, digamos, que desarrollar sus actividades en medio de la zozobra por grupos armados que los están atacando. Iniciemos por ahí, Mauricio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes o por qué se están presentando estos asesinatos de líderes? A ver, hay muchas razones, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas fundamentales, y aparte pues las cifras y los hechos así lo demuestran, es la lucha por los territorios. O sea, una vez se firma el acuerdo de paz y las FARC salen de los territorios y se concentran, pues hubo digamos, un vacío de poder. Y ese vacío de poder ahora está siendo ocupado por diferentes grupos al margen de la ley. Por ejemplo, en Ituango, que yo creo, Germán y Gerardo, tú conoces las cifras, en Ituango en el 2016 tuvimos 6 asesinatos, en general 6 homicidios, y el año pasado, si la memoria no me falla, fueron 56. Entonces, digamos que ahí perdimos una oportunidad de ocupación del territorio, salieron las FARC y entraron otros grupos a ocupar esos territorios. Ahora, concretamente con líderes sociales, si bien todavía siguen las investigaciones, es claro que hay unos temas que transversales a los asesinatos. Uno es la restitución de tierras, lo que pasó con María del Pilar Hurtado, por ejemplo. Lo que se dice en las investigaciones es que hay un tema de restitución de tierras. Otra, la oposición a las actividades ilegales, ya sean cultivos ilícitos o minería ilegal. O sea, hay liderazgos que se oponen a esto, que le apostaban a la restitución voluntaria de cultivos y que están, pues, siendo víctimas. Otra también, personas que, digamos, están en actividad política, por ejemplo, cuestionando gobiernos corruptos, gobiernos que no llevan oportunidades a los territorios y también son perseguidos. Bueno, son múltiples las razones por las cuales están asesinando a nuestros líderes, pero yo diría que entre esas 3 o 4 están las principales. Gerardo, usted lo mencionaba en el programa Nos cogió la noche, los últimos minutos que siempre tiene este programa, en el programa de la tarde, que el presidente se había referido a este tema, digamos que enfocando el problema hacia un solo factor, que es el narcotráfico, de lo que estamos hablando ahorita, pero Mauricio habla de otros factores, incluido lo de la restitución de tierras. O sea, no es solo eso. Sí, hay varias causas, diríamos. El presidente ayer afirmó, y el domingo en entrevistas nacionales, diciendo que la principal causa de asesinato de líderes sociales es el narcotráfico. Yo creo que hay que tener el mapa completo, ¿no? El tema de restitución de tierras, los que trabajan en sustitución de cultivos ilícitos en programas de gobierno, los defensores de medio ambiente, luchas medioambientalistas que hay en las regiones, corrupción local, se presenta mucho de líderes sociales que evidencian la corrupción local, y una cosa transversal es quienes han apoyado el proceso de paz. Han sido víctimas y son las principales causas que están allí. Decir únicamente es que es el narcotráfico, pues deja que lo otro quede en la impunidad. Hay que decirle al gobierno nacional y por lo tanto a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales, el principal derecho de la gente es la vida. ¿Cómo hacer para proteger la vida? Además de las normas nacionales, que poco funcionan, ¿cierto? En este tema. ¿Qué hacen los gobiernos departamentales para ayudar a salvaguardar la vida de esos dirigentes? Eso es un punto fundamental, porque decirlo de esa manera hace que lo demás quede en la impunidad. Y Antioquia, perdóneme, hermano, qué pena, me estoy entendiendo un poco. Antioquia sí que ha sido complicado en ese tema.
Antioquia es el segundo departamento con más asesinatos de líderes sociales. Primero el Cauca, después Antioquia. Pero con más violaciones masivas de derechos humanos es Antioquia. Precisamente, usted es candidato a la gobernación de Antioquia y de llegar a ocupar el cargo, ¿qué puede hacer un gobernador? Porque es que a veces se piensa que toda la decisión está desde el gobierno nacional para proteger líderes, para tener, digamos que, control sobre lo que están haciendo las administraciones municipales, ejército, policía. ¿Qué podría hacer y qué propondría usted hacer para contrarrestar este fenómeno? Yo le voy a contar qué puede hacer, y puede hacer mucho la gobernación, pero quisiera esto empezarlo con una reflexión, hombre, y es, nosotros como sociedad, como departamento, no tenemos un sueño colectivo, no tenemos un sueño de sociedad, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Yo pensaba mucho este fin de semana con ese video viral de la bandera LGBTI y lo que pasó allí y lo que ha suscitado eso. Y yo reflexionaba y decía, hombre, a esta sociedad le falta el diálogo para construir un sueño compartido en valores, ¿cierto? Y eso es un buen ejemplo de cómo nosotros hemos evitado ese diálogo. Nosotros no tenemos un sueño compartido, nosotros no compartimos ciertos principios y valores y hay que establecerlo. Y para poder establecer ese sueño compartido hay que tener una sociedad que dialogue, una sociedad que esté dispuesta a encontrarse. ¿Qué importa que seamos diferentes? Para mí no es ningún problema que un señor piense que el matrimonio homosexual no le guste. Eso no es ningún problema, pero hay que dialogarlo. Yo veo lo que pasó. Y lo quiero hablar porque estamos hablando de temas de víctimas y temas de líderes sociales y temas de victimización y temas de conflicto. Yo quiero hablar esto porque a mí me parece que esto, por ejemplo, lo que sucedió, lo que estamos diciendo, es una oportunidad para el diálogo, para abrirse, ¿cierto? Que este señor haya hecho esto permite que esta sociedad diga, bueno, yo pienso esto, pienso aquello. Pero lo que ha pasado ahora es que nos estemos enfrentando, que nos estemos insultando, que nos estemos agrediendo con una cosa de esas características. Usted me permite, Iván Mauricio, porque sé que la pregunta era muy extensa y usted tiene más que hablar sobre el tema, y quiero que volvamos después de la pausa sobre ese tema de la bandera, porque acabamos de tener a la persona que bajó la bandera en el programa de Nos Cogió la Noche, y hay cosas que decir ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa, en segundo regresamos para seguir hablando aquí con Gerardo Vega de Forjando Futuros y con el candidato a la gobernación de Antioquia, precandidato Iván Mauricio Pérez. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos acompañan esta noche Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Vamos a llamarlo Mauricio Pérez, precandidato a la gobernación de Antioquia, porque ese nombre es el que más conoce la gente cuando recuerda el paso suyo por la administración pública. Precandidato a la gobernación de Antioquia. Hablábamos, Mauricio, de este tema de la bandera, y es importante lo que usted está diciendo en eso de respetar la diferencia, estar o no de acuerdo con alguien, pero respetar su forma de pensar y no llegar a las agresiones. Mire, yo voy a contar algo aquí, con su permiso, Gerardo, que acaba de pasarme en el programa donde teníamos a esta persona invitada. La gente en Facebook me decía que yo no tenía derecho a hablar porque yo soy caleño, que mientras yo esté aquí no vuelven a ver el programa. Es decir, yo no puedo hablar porque no soy de esta región. Me pareció terrible, inaudito, pero así somos los seres humanos. Estamos llegando a extremos, Mauricio, porque es que no es solo insultarse, sino matarse, porque matan a personas cuando piensan distinto y cuando no están de acuerdo con lo que yo digo. Otra anécdota. Yo nací en Pereira. Imagínese. Pero ya hace 34 años vivo aquí en Medellín. Mi familia, mi papá y mi mamá y mis abuelos son de Aranzazu, Caldas. Y mis bisabuelos de ahí para atrás, y toda, porque tengo un tío de esos que averiguan la genealogía y de dónde viene usted. Somos del Carmen de Iboral y Río Negro. Pero entonces me decían, ¿usted cómo está aspirando a la gobernación de Antioquia si usted pues nació en Pereira? Pero realmente pues toda mi vida he vivido acá, he estudiado acá, toda mi vida profesional ha sido aquí en Antioquia. Entonces eso, ahora yo creo que es una minoría, Germán y Gerardo. Y yo creo que esto es posible encontrarnos, dialogar y disponer una sociedad al diálogo. Yo creo, por ejemplo, que la política es para transformar ese tipo de actuaciones. Y yo creo que un gobernador tiene que preocuparse por eso, porque seamos capaces de encontrarnos, porque seamos capaces de dialogar. Yo creo que ahí está el secreto también, mucho de la seguridad y de la convivencia que tenemos que hacer. Mire, Antioquia es un territorio muy complejo.
Entonces, cuando uno habla de seguridad en Antioquia, no puede hablar de lo mismo, de la seguridad en el Bajo Cauca, de lo que sucede en el Valle de la Aburrá o de lo que sucede en Oriente. Es muy diferente lo que sucede. Uno, por ejemplo, en el Bajo Cauca sabe que allá están los caparrapos, allá está el Clan del Golfo, allá está el ELN, allá hay disidencias de las FARC, hay unas estructuras criminales que funcionan alrededor del narcotráfico, de la minería ilegal, de las armas, ¿cierto? Uno sabe eso. Uno sabe, por ejemplo, que en el Oriente la delincuencia y la seguridad está alrededor de otros temas, alrededor del microtráfico, alrededor de la extorsión, ¿cierto? Entonces, hay cosas muy... Aquí en el Valle de la Aburrá ya son estructuras muy ligadas al narcotráfico, al microtráfico, ¿cierto? A ese tipo, a la extorsión, ¿cierto? Y aquí en el Valle de la Aburrá son estructuras muy grandes, muy poderosas y que están conectadas, pues no solamente local, nacional, sino internacionalmente. Entonces, en Antioquia tenemos el reto de entender en cada territorio qué es lo que está sucediendo y por qué suceden las cosas. Y de esta forma focalizar y articular las acciones, que es muy diferente lo que pasa en todas partes. Pero dos temas, Mauricio, para enfrentar son grandes bandas, son organizaciones criminales fuertes, son gente armada con mucho poder económico. ¿Qué hacer? ¿Qué haría en la gobernación? Hay unas palabras que uno siempre utiliza y yo sé que la utilizan muchas personas, pero esto es en serio, es la seguridad integral, que viene desde la prevención, la cultura ciudadana y por supuesto la eficiencia policial, ¿cierto? La represión. En la prevención es lo más importante. Si nosotros logramos tener políticas públicas que prevengan la violencia, que prevengan que nuestros chicos y chicas entren a esos ciclos de violencia, estamos trabajando por un futuro muchísimo mejor. Y eso es muy importante. Nosotros tuvimos un programa muy importante que llamaba Entornos Protectores. ¿En qué consistían los entornos protectores? Hombre, vos sabés, Gerardo y Germán, que los homicidios, que la violencia se focaliza y se identifica y uno sabe qué es lo que está pasando en este barrio o está pasando en este municipio, quiénes son, quiénes están amenazados, qué líderes están amenazados, cuáles son las víctimas y uno en ese orden de ideas tiene que empezar a focalizar acciones. Entonces, en entornos protectores, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Es, mire, esos chicos y esas chicas que están en riesgo de entrar a la violencia, que están en riesgo de ser reclutados, ¿cierto? Identifiquémoslos y montémosles un paquete de asistencia de forma tal que no nos entren allá. ¿Qué pasa con estos muchachos? Entonces, ¿qué seguimiento le vamos a hacer? ¿Qué necesidades tienen estos chicos? ¿Cómo les garantizamos la educación? ¿Cómo les garantizamos que sigan dentro de la educación? ¿Cómo les garantizamos que una vez salgan de la educación tengan ingresos? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esas son las tipos de cosas. Entonces, hay que focalizarlo y hay que articular todas las acciones. Educación, prevención y sobre la fuerza legítima del Estado, a través del ejército, de la policía. ¿Qué modificaciones? ¿Qué se hace allí? Mira, ¿qué política tendríamos ahí? Y yo ahí me diferencio un poco como con la actual administración yo entiendo, la seguridad es integral, ¿cierto? Y entonces uno tiende, a veces los gobernantes pueden entender a que la seguridad es un problema de la policía o es un problema de las militares o es un problema de la fiscalía. No, la seguridad es un tema de todos, ¿cierto? Entonces, los famosos consejos de seguridad. Generalmente uno ve consejos de seguridad cuando ya pasó el crimen. Entonces pasó un hecho victimizante, ¿cierto? Pasó una cosa y ahí vemos consejo de seguridad. Y ahí se van todos y se reúnen y que van a tomar unas medidas. Entonces, ahí oí en estos días que el gobernador iba a mandar unos drones para Bello, que no sé cuántas. Y uno dice, ¿y esto qué sentido tiene? Los consejos de seguridad tienen que ser permanentes. Tenemos que articular las acciones de la policía, de la fiscalía, del ICBF también, porque tiene con los menores infractores, del trabajo ejército. De inteligencia. Claro, el trabajo de inteligencia. El trabajo de la fiscalía. Exactamente, articular todo ese trabajo para poder actuar en los territorios. Pero también acompañado, yo creo que cuando yo digo la prevención, y yo me atrevería a decir que de los más informados en prevención y los que más le interesa la prevención son las mismas fuerzas militares y la misma policía, porque conocen el territorio. Y ahí en esos consejos es donde uno tiene que llevar esas acciones para poder tomar decisiones de seguridad integrales y poder hacerle seguimiento y focalización y articulación a los territorios. Otra cosa muy importante que no se me quede en el tintero. Rápido para ir a la pausa. Bueno, articular a los alcaldes, comprometer a los alcaldes con los derechos de las víctimas, con la protección de los líderes. Eso es muy importante. Ampliemos ese tema después de la pausa porque básicamente, Gerardo, ese es el sentido de este programa, víctimas y líderes sociales. Ya regresamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Cita Con y como lo decimos siempre, los martes la cita es con la Fundación Forjando Futuros, que toca temas relacionados con líderes sociales, con víctimas del conflicto armado en Colombia, y a eso es a lo que se dedica la Fundación Forjando Futuros con Gerardo Vega a la cabeza. Y estamos en esta noche con Mauricio Pérez, que es el precandidato por Compromiso Ciudadano a la gobernación de Antioquia. Y queremos saber sus propuestas sobre todos estos temas. Un tema específico, Gerardo, Sí. que usted quiere mencionar es el de Urabá. El de Urabá afecta a todo el departamento. Generalmente los alcaldes de los municipios, de los 125 municipios y la propia gobernación dicen, no, es que el tema como que orden público, el tema es con la fiscalía y la policía. No, la gente vive en el territorio, en su municipio, en su vereda, en el corregimiento o en la ciudad de Medellín. Y el principal derecho de la gente es la vida, la vida. Aquí una empresa que estuvo muchos años en Urabá, Chiquita Brands, que financió paramilitares reconocido por ella misma, y está sancionada en Estados Unidos. El gobierno norteamericano la sancionó por haber financiado grupos ilegales en Colombia. Esos procesos están allá, en Estados Unidos, los procesos judiciales de reparación a las víctimas. Pero ningún alcalde, ni ningún gobierno departamental ayuda a esas víctimas. Y es plenamente legal. Compromisos como esos los pueden hacer ustedes, no con nosotros aquí, yo con las víctimas, para que esa gente sea reparada, y sea reparada por extranjeros. Sí, sí, Gerardo, y yo creo en eso. Yo te contaba extra micrófonos que yo hice una maestría en paz y conflictos en Australia, y yo creo en la reparación de las víctimas, yo creo en la verdad, yo creo en la no repetición, yo creo en la indemnización de las víctimas. Eso me viene del corazón, ¿cierto? Y yo creo que eso es voluntad política. Yo creo que eso se puede hacer. Ahora usted me dirá, bueno, pero ¿cómo lo puedes hacer? Hombre, nosotros en la gobernación y en los diferentes municipios tenemos muchos programas, focalizando esos programas. Yo me acuerdo, yo fui el director del Banco de las Oportunidades en Medellín y lo tuvimos en Antioquia. Y nosotros focalizábamos, por ejemplo, en las víctimas esos programas. Porque los hechos, vea, este departamento es muy desigual y el conflicto lo que hace es promover la desigualdad. Y es allá donde ha habido más víctimas, donde hay más desigualdad, donde hay más problemas de miseria, donde hay más problemas de pobreza. Si nosotros logramos focalizar los programas en las víctimas, ¿cierto? Y hacer acciones de reparación a las víctimas, no solamente desde el punto de vista individual, sino también colectivo, como lo que estás mencionando tú, que es muy importante. Nosotros tenemos que reconstruir este tejido social. Nosotros tenemos que saber que aquí cabemos todos. Este país ha sido implacable con las víctimas. Y nosotros tenemos que reconocer eso como departamento, como municipio, como país. Antioquia tiene una gran responsabilidad. Antioquia tiene una gran responsabilidad por la cantidad de víctimas, 1.400.000 víctimas aquí en Antioquia. Nosotros tenemos una gran responsabilidad también por la responsabilidad que tenemos en esos hechos de conflicto en Antioquia, lo que ha pasado aquí en Antioquia. Y tenemos una gran responsabilidad también por el liderazgo. Este es un departamento que ha sido líder en muchos aspectos y en muchos aspectos buenos. Nosotros acá tenemos que mostrar el camino para la verdadera reconciliación y la construcción de una paz verdadera en los territorios. Yo les quiero decir algo, Germán, Mauricio. Aquí hay 3 grupos de abogados muy importantes norteamericanos y tienen miles de poderes de la gente en Urabá, haciendo la reclamación ante sus propios tribunales. Oficinas de abogados norteamericanas representando víctimas aquí, ¿cierto? Y las autoridades nuestras parece que eso no existiera, como que si no fuera. Yo creo que el departamento y los municipios deben ayudar a esas víctimas, ayudarlas asesorándolas legalmente, que tengan un espacio a quien consultar, a quien dirigir, dónde ubicar nuevamente esas oficinas de abogados en Estados Unidos. No lo digo porque enriquezcan los abogados, no. Lo que digo es que unos abogados atienden a víctimas de acá, unos abogados norteamericanos, demandando a una propia empresa norteamericana. Y aquí en Colombia no hacemos nada. No hacemos nada para... Yo digo, eso debería ser un asunto público del departamento y de los municipios. Deben encabezarla, deben tener programas dirigidos concretos a eso. Así sea para asesorarlas legalmente, que sepan que tiene derecho también en los tribunales internacionales. Sí, tienes toda la razón, Gerardo, pero yo también quisiera decir una cosa y es, este proceso de las víctimas también tiene que ser una forma de encontrarnos, de dialogar, de construir, de reconocernos, ¿cierto? Que la verdad pues, no sea otro motivo de conflicto y de división. Nosotros nos tenemos que encontrar como país y tenemos que reconocer lo que pasó en este país para entenderlo, para sobrellevarlo
y para cambiarlo. Entonces, que sea un proceso de encuentro. O sea, aquí ha habido mucho conflicto, mucha agresión. El tema de las víctimas, yo sé que a nivel político ha causado muchas diferencias, pero no, hombre, veámonos en el otro, reconozcamos en el otro, reconozcamos el dolor del otro. Es que es 8.300.000 víctimas aquí en Colombia, eso es una cantidad gigantesca. Este país tiene que curar sus heridas, este país se tiene que encontrar, este país tiene que reconocerse en el otro y que sea esta una oportunidad de construir, hombre, que sea, y yo siento eso. Tiene que ser alrededor, las experiencias internacionales lo indican, a través de la verdad, a través de la reparación y un proceso de reconciliación. O sea, una reconciliación cierta, segura, de tiempo, tiene que haber algo previo, que es la verdad de lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó. No para que metan a la gente a la cárcel, a los victimarios, sino para que no se vuelva a repetir. Para que no vuelva a repetir. Eso nos lleva a un proceso cierto de reconciliación y de paz. Hacerlo rápido. Mira lo que ha pasado en España, el pacto de la Moncloa, ¿cierto? Ahí hay una sociedad que está reclamando lo que pasó en Chile. 30 años después, se cayeron esas leyes, nuevos acusados, una generación nuevamente fracturada. Entonces, tiene que haber una cosa sólida de reconciliación, con verdad, reparación y reconciliación. Y en mí van a encontrar un gobernador que le apuesta a eso, que le apuesta al encuentro, que le apuesta a la verdad, pero con una perspectiva de reconciliación, de curar las heridas, que seamos capaces de dialogar y seamos capaces de construir un sueño colectivo que se llame Antioquia, donde todos podamos vivir mejor, donde todos podamos estar. Ese es el gobernador que van a encontrar en mí. Yo le apuesto a eso. La estructura administrativa para atender las víctimas. ¿Hay propuestas? No, y yo creo que hay que tenerla, por supuesto, y eso es un problema porque las responsabilidades se van diluyendo. Yo creo que tenemos que estar en la Secretaría de Gobierno, yo te lo digo de una vez, tenemos que estar, pero no solamente por el factor policial y fiscalía y todo esto, sino para poder articular y focalizar en el territorio, porque es que el problema es que las acciones en los territorios son todas desarticuladas y cada uno va llegando. No, allí vamos articulando no solamente la acción de la represión, pero también la acción de la prevención y la acción de la cultura ciudadana. Usted hablaba, Gerardo, de la importancia de que no se repitan estos hechos para que no haya más víctimas, por supuesto, y con actores de pronto nuevos. Pero ¿cómo llegar, Mauricio, usted siendo gobernador, a esos sitios tan alejados donde proteger a estas personas es muy complicado? Y además porque son víctimas de grupos armados ilegales o también son presa de trabajar para esos grupos armados porque les ofrecen unas posibilidades de ingreso superior a cultivar yuca, plátano y papa. Además por lo de las carreteras. ¿Cómo hacer para sacar a esa gente de ese riesgo y de esa tentación a la vez? Hablemos primero del riesgo. Y yo creo que ahí va en la identificación a los líderes sociales, ¿cierto? Tenemos que tener unas mesas de derechos humanos, saber cuáles son los líderes sociales, ¿cierto? Tenemos que identificar rápidamente los riesgos asociados a los líderes sociales y tener una cadena de respuesta en caso de amenaza, ¿cierto? Poderlos sacar de ahí rápidamente. Por ejemplo, hay líderes que se sacan de allí de los territorios y se traen aquí a Medellín. Y aquí en Medellín quedan solitos, quedan a la buena de Dios. Aquí en Medellín lo que hay es víctimas y lo que hay es refugiados. Y lo que tenemos que hacer es trabajar con Medellín, trabajar con el área metropolitana, trabajar con las diferentes alcaldías, a ver cómo los vamos a proteger y cómo hacemos la reparación. Es fundamental. Ahora, tú me dices, ¿cómo vamos a llegar a los territorios? Yo tengo una propuesta. La propuesta mía va por la educación. Y la educación rural es muy importante. En Antioquia, los niños llegan en la educación rural dispersa, hacen la primaria y ahí se quedan. El bachillerato, o sea, tenemos una buena cobertura en primaria hasta el 90% y en bachillerato se cae al 30%. Ahí tenemos que preocuparnos por llevarlos al bachillerato y por llevar la oportunidad de educación superior. Empleo y emprendimiento. 20 segundos que se nos acaba el tiempo. Pues me toca entonces empleo y emprendimiento y vuelvo otra vez al diálogo. Yo empleo y emprendimiento es que creo que a las personas hay que llevarles ingresos a los territorios. Las personas tienen que tener alternativas y eso es posible. Yo les decía, yo manejé el Banco de las Oportunidades, los centros de desarrollo empresarial zona, la red de microcrédito, todos los programas de apoyo al empresarismo. Eso se puede llevar a las regiones de Antioquia. ¿Cuántas firmas le quedan? ¿Cuándo las presenta? No, llevo 105.000 ya, yo necesito 50.000 válidas. Yo espero presentarlas la tercera semana de julio. Bueno, los mayores éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo, por acompañarnos como siempre. Y a Mauricio, gracias por estar con nosotros en esta noche. Que le vaya muy bien en su campaña política. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, los martes a las 7 en punto. Nos vemos en 8 días.